el presidente Nayib Bukele está claro que con esta seguridad que ahora tenemos, que es envidiable ya no solo para países de Centroamérica o del continente americano, no del mundo, sino ya somos una referencia mundial, ¿ya? Porque pasamos de ser la capital del crimen, del homicidio, a ser el país más seguro del continente americano y uno de los más seguros del mundo. Y no digo más entre 20, no, entre los primeros 10 países más seguros del mundo. Es decir, creo que esto nos genera todas las bases necesarias para que por fin el desarrollo venga al país. El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, habla sobre los logros en seguridad del presidente Nayib Bukele y los planes que tienen para 2025 en la lucha para seguir desarrollando el país. Bueno, quiero que de hecho comencemos hablando, antes de cómo cerró octubre, quiero que veamos este video para que por supuesto usted mismo sea quien nos cuente qué es lo que ocurrió precisamente hace un par de minutos. Descríbanos, ministro. Bueno, mira, básicamente, y esto habla de toda esta colaboración que tenemos con los países vecinos. Este era un ranflero de Cabañas. Sus antecedentes, obviamente dentro de la pandilla, datan de varios años. Sin embargo, él desde más o menos 2016-2017 implementó uno de los primeros que nosotros le llamamos grupos armados. Es decir, cuando él obtiene la orden de captura judicial, se mueve con su grupo hacia las montañas de Cabaña y desde ahí estuvo haciendo una gran cantidad de asesinatos. Imagínate que él, alias Infierno, tiene 8 órdenes de captura por homicidio. 8 órdenes. Sí, todos cometidos desde que se fue a la zona de las montañas de Cabañas. Obviamente este era un perfil porque él ya había dejado de ser solo homeboy y ya era ranflero. No era de las 15 sillas, pero era ranfla. Digamos, tenía un grado alto. Un nivel bastante alto dentro de la pandilla. Y desde el 2022, no sé si tú te acuerdas, bueno, la gente se ha de acordar, que hicimos varias incursiones en la zona de Cabañas, sí, tanto el ejército como la policía, decomisando armas, y el ejército también. Una vez tuvo un intercambio de disparos con ellos que incluso fue muy sabido del equipo de protección que recién se le había dado por parte del ministro de Merino a la tropa, y que uno de los impactos le había caído en el casco, que fue lo que le salvó la vida al elemento de la Fuerza Armada. En esa ocasión se decomisaron más o menos como 12 armas de guerra, armas de fuego de alto calibre, de alta capacidad para matar salvadoreños, de tal suerte que sí era una persecución bastante fuerte la que manteníamos, y a iniciativa del director Arriaza es que se hacen las coordinaciones con Estados Unidos, porque o sea, estaba allá. A raíz de todos estos golpes y todos estos impactos que habíamos estado teniendo, operaciones estratégicas en Cabañas, pues él se va para Estados Unidos, y allá por enero de este año es que le confirman al director Arriaza que el sujeto se encontraba en el estado de Texas, ¿ya? Y entonces empieza todo este trabajo de colaboración, y es lo que recibimos esta semana, y del aeropuerto lo llevamos directamente al SECOT, que es donde deben de estar estos terroristas asesinos seriales. Aquí nos garantizamos que ni en ciudades de Estados Unidos ni en este país este sujeto va a cometer ningún otro hecho delictivo. Ahora bien, ministro, este sujeto es una de las personas que ustedes lo consideraban uno de los más buscados. Claro, digamos, el perfil era bastante alto, y no solo por el hecho de que él alcanzó a ser ranflero dentro de la organización terrorista
MS, sino además por la cantidad de homicidios que cometía estando, digamos, en la clandestinidad. Operaban al estilo de lo que ya sabemos, de los ex guerrilleros en la década de los 80. Tenía 8 órdenes de captura. Claro, pero no era ninguna casualidad que en un gobierno del FMLN ellos hayan decidido irse a hacer grupos armados irregulares y enmontañarse. De todo es conocido toda la asistencia que esta gente le dio a estos terroristas. Pero bien, acá por dicha y con la colaboración o coordinación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, pues logramos el objetivo de la justicia salvadoreña, que era traerlo y someterlo a nuestra jurisdicción. Obviamente, los 8 tribunales que lo reclaman van a ser notificados de que ya está el imputado en el país y adicionalmente va a tener que responder por las agrupaciones ilícitas, que es fruto de todas estas reformas y este trabajo valiente que a la cabeza del presidente Nayib Bukele hemos realizado para que precisamente las leyes penales no sean aliadas de los criminales, sino que le respondan a la sociedad. Y eso es lo que hemos logrado a partir de la implementación del régimen y las consecuentes reformas que hemos llevado a la Asamblea Legislativa. Antes de pasar a otro tema y culminar ¿cuál es el mensaje que está mandando el presidente Nayib Bukele con ese tipo de acciones a los salvadoreños? Bueno, básicamente esa confianza, esa tranquilidad que debemos de transmitirle a los más de 6 millones de salvadoreños, de que tiene un presidente firme, valiente, que la estrategia, que si bien es cierto, hemos destruido ese estado criminal paralelo, la estrategia no se detiene y tanto en suelo patrio como fuera de nuestra frontera, vamos paso a paso y día con día tras estos asesinos seriales. Bueno, claro mensaje. Ministro, ¿cómo cerró octubre? Entiendo yo, por la información que he estado viendo y las noticias, octubre cerró como el mes más seguro en la historia de El Salvador. Sí, imagínate, creo que esto era algo impensable. Los que ya tenemos más de 50 años, creo que sufrimos esa década de los 80. Parecía mentira incluso que se podía llegar a un cese de hostilidades, sin embargo se tuvo, pero quedamos con una esperanza como sociedad y como ciudadanos de que íbamos a transicionar hacia un país mejor. Sin embargo, todo fue completamente lo contrario. Tuvimos un país más efervescente desde la óptica de la actividad criminal, tanto así que con todo el acompañamiento de estas organizaciones de globalistas, básicamente lo que empezaron a construir luego en la década de los 90 fue este reinado que tuvieron estas organizaciones terroristas, de tal suerte que era impensable que nosotros como país, como sociedad, como Estado salvadoreño, íbamos a salir de esta vorágine de homicidios y bueno, tú te acordarás de las portadas. Nosotros hace poco estábamos viendo y decíamos, imagínense tener 104 homicidios y si no al 2019, con solo llegar al 2015, con solo llegar al 2019, números de más de 3.000 homicidios en un año, y ahora pues obviamente veníamos el año pasado con ese hito de 6 homicidios y este mes de octubre lo cerramos con 4 homicidios intencionales. Como te digo, esto es impensable. Sin duda hay una transformación en materia de seguridad y esa transformación también está cambiando la forma en que el salvadoreño camina por las calles, el rostro, se ha devuelto la esperanza, pero además el presidente Nayib Bukele está claro que
con esta seguridad que ahora tenemos, que es envidiable ya no solo para países de Centroamérica o del continente americano, No del mundo. sino ya somos una referencia mundial, ¿ya? Porque pasamos de ser la capital del crimen, del homicidio, a ser el país más seguro del continente americano y uno de los más seguros del mundo. Y no digo más entre 20, no, entre los primeros 10 países más seguros del mundo. Es decir, creo que esto nos genera todas las bases necesarias para que por fin el desarrollo venga al país. Imagínate antes cómo podías pensar, por más programa educativo bueno que tuvieras, en libros, en equipo, en dinero, en presupuesto, pero si a las escuelas no podían llegar los maestros porque estos terroristas no las dejaban, ¿qué plan de salud rural podías implementar si también estos terroristas no dejaban moverse a funcionarios del Ministerio de Salud? Ahora creo que la mesa está servida, pero como lo decimos desde el Gabinete de Seguridad, lo bueno tiene que ser mantenido, tiene que haber un constante mantenimiento de esto, y esto pasa por no perder la concentración, ¿ya? Y eso, el no perder la concentración por parte del presidente Nayib Bukele también implica todas las últimas acciones que hemos desarrollado como Gabinete de Seguridad. Pero ¿qué te digo? Cerrar este mes de octubre con tan solo 4 homicidios intencionales, creo que es algo que nos va posicionando y que nos permite a este país seguir siendo el país ejemplo, que genera mucha incomodidad para estos globalistas que en los últimos 40 años lo único que han hecho es promover leyes para que el criminal sea el que sale ganando y la sociedad perdiendo, por ende, con eso neutralizar el desarrollo de los pueblos. Les molesta, claro, que hay más de 660 millones de latinoamericanos que piden a gritos un Nayib Bukele. Y no solo en el continente americano, en Europa también lo reclaman. En países que nosotros antes mirábamos como países seguros y que hemos visto cómo, a raíz de todas estas leyes perversas, han venido cayendo en una debacle donde de manera coincidente el gran perdedor siempre es el ciudadano. Entonces, imagínate el poder que ahora tiene el presidente Nayib Bukele y El Salvador en ser un ejemplo. Y cuando te digo ejemplo es que nosotros no estamos generando una doctrina o algo en un papel bien bonito diciendo académicamente que no, el problema es que los datos, y más allá de los datos, es el respaldo de 6 millones de salvadoreños, los que dan fe del trabajo que estamos haciendo. Bueno, de hecho Harvard lo puso como ejemplo recientemente. Claro, porque obviamente, digamos, analizar ciencias exactas y poder encontrar caminos en ciencias exactas es fácil. A ellos les llama la atención este fenómeno precisamente porque es un giro de 180 grados contra algo que se pensaba o se decía que era imposible, ¿ya? Entonces, ¿cuántas interacciones o cuántas voluntades o emociones se tienen que analizar para entender este fenómeno que nace desde la cabeza del presidente Nayib Bukele, que se ejecuta por parte de su gabinete de seguridad, pero que además genera una respuesta positiva en más de 6 millones de salvadoreños? Porque ahora, independientemente de las herramientas que nosotros podamos tener, ¿tú crees que el salvadoreño, cuando ve a un pandillero que por necesidades de llegar a traer comida o algo, llega a su vivienda, ¿tú crees que no son ellos los primeros que nos avisan? Que denuncian, claro.
¿Ya? Tenemos una población más empoderada ahora. Más empoderada, algo que no mirábamos en los primeros meses de régimen, pero que poco a poco, paso a paso, como dice el presidente, ha venido consolidando y empoderando a la población salvadoreña hacia sus autoridades, y importante es que ven la respuesta de las autoridades, del Gabinete de Seguridad a este tipo de llamados. Y hablemos también del tema de la impunidad, que yo creo que vale la pena hablarlo. ¿Cómo era en el 2019 cuando llegó el presidente Nayib Bukele y cómo es a esta altura del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, el tema de la impunidad? Fíjate que este tema es una de las claves diferenciadoras de el Plan Control Territorial o del plan del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. La tasa o la impunidad que nosotros recibimos en el 2019 fue de 97%. Quiere decir que a esos estados que estos hipócritas globalistas llamaban estados de derecho, de 100 homicidios, solo tenían capacidad de hacer justicia en 3. 97 quedaban en la impunidad. ¿Qué quiere decir quedar en la impunidad? Que nunca ninguna autoridad capturaba a los responsables y los sometía ante la justicia. Porque recuérdate que, es decir, ¿qué es lo que te queda a ti como ser humano cuando hacen algo en contra tuyo o en contra de un familiar? Simplemente le pides a quien le tengas que pedir, a ese ser superior que conocemos y llamamos de diferente forma, justicia. Justicia, claro. ¿Ya? Entonces, esos estados anteriores de los cuales nosotros recibimos eran incapaces de llenar ese vacío que es de la esencia humana, la justicia, porque es lo único a lo que podemos anhelar después de una mala conducta hacia nosotros, hacia un ser querido. Venir y transformar la impunidad del 97% que nosotros recibimos cuando activamos el protocolo de guerra, régimen de excepción, en marzo de 2022, fíjate que ese año, por primera vez en la historia de este país, la tasa de impunidad fue de 35%. ¿Ya? Después de haber recibido 97, ¿ya? La logramos bajar a 35. Y el año pasado se cerró con 5%. Entonces, si recibimos 97, llegamos a 5, quiere decir que prácticamente ahora este Estado de Derecho firme y valiente tiene de 100 homicidios o de 10 homicidios, tiene la capacidad de hacer justicia en 9.5 de ellos. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya no es negocio matar. ¿Ya? Y antes era atractivo matar, porque sabías que tenías 97% de chances de que nadie te iba a capturar. Claro. Nadie te iba a capturar. Y te capturaban, y en esto, te dejaban fuera. Como siempre relaciona el presidente, en esta parte de la impunidad, es donde el crimen y la parte financiera se parecen. ¿Ya? Porque el financiero, ¿a dónde va a poner su dinero? Donde tenga una mejor rentabilidad. ¿Ya? Y el criminal, ¿qué delito va a cometer? Aquel que le genere mejor rentabilidad. ¿Y cuál es la rentabilidad del crimen? La impunidad. Entonces nosotros, con el presidente Nayib Bukele, lo que estamos haciendo es destruyendo, para que se entienda mejor, la rentabilidad del crimen. ¿Ah?
Empezamos con el homicidio y seguimos bajando. Y seguimos bajando. Ese mensaje claro y contundente de qué es lo que como Estado no vamos a tolerar. Y todos los delitos relacionados a la vida, todos los delitos relacionados a la libertad sexual, todos los delitos relacionados al patrimonio, todo aquello relacionado a la venta de droga o a la venta de ese veneno, es completamente intolerable por parte de este Estado de Derecho que de la mano y bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele se ha construido. Ahora bien, me llama mucho la atención, ministro, este 5% que digamos todavía está como de impunidad, que es casi nada, digamos, si volteamos a ver año 2019 para acá, ¿por qué no se logra, digamos, erradicar? ¿O cuál es, por qué este 5%? De pronto no los encuentran o ¿por qué no se baja a cero? Mire, siempre... Es bien complicado el tema, pero... Sí, pero la pregunta es válida y es entendible, pero recuérdate que eso no quiere decir que se deja de investigar. Exacto. ¿Ya? Es decir, obviamente tenemos mejores capacidades, mejores herramientas para poder ir solucionando todos esos delitos, de tal suerte que por eso es que tú ves que estamos solucionando o capturando homicidas incluso de homicidios que ocurrieron allá por el 2009, allá por el 2015, por lo mismo, por esa lucha constante y permanente para no dejar en la impunidad a ningún homicida. Ahora bien, cuando ya hablamos de la impunidad, ese 5% que nosotros tenemos hoy como Estado, entramos precisamente a un listado muchísimo más reducido de países, de estados de derecho fuertes que tienen capacidad. Porque una cosa es que tú no tengas casi homicidio y otra cosa es que los que tengas los resolvas. Es cierto. Nosotros estamos completamente en otras ligas. ¿Ya? Si bien es cierto, en la tasa de homicidio somos el país más seguro del hemisferio y dentro de los 8 más seguros del mundo, pero en temas de impunidad estoy seguro que estamos en los primeros 3. Porque eso era lo mismo que pasaba allá por el 2000, cuando nosotros mirábamos a Costa Rica, por ejemplo. Que antes era como ese faro. Era el referente, claro. Era el anhelo, el sueño, sí, el aspiracional legítimo de cualquier país. Fíjate qué curioso, no tenía casi homicidios, pero la tasa de impunidad era del 95%. ¿Ya? O sea que aunque los homicidios en aquella época de Costa Rica hayan sido 90 al año, el problema es que no le hacías justicia a la gente. Que habían un margen de 10 de esos 90 que solo en esos podía hacer justicia. 80 quedaban en la impunidad. Es decir, este tema de la rentabilidad del crimen o de la impunidad es bastante interesante, pero que obviamente, y era la idea que quería decirte, el concepto del plan control territorial es una mezcla entre estrategias de seguridad, pero también de la mano con la justicia. Y cuando digo de la justicia es precisamente revertir esa tasa de impunidad, porque estas dos son las que te permiten garantizar que tus acciones de seguridad tienen larga data hacia adelante y van a pasar 10 años, van a pasar 20 años, van a pasar 30 años, pero el criminal sabe que en ese delito no es rentable y que va a perder y va a ser despedido de la sociedad y se va para prisión. ¿Ya? Eso es lo que muchas veces cuando se analiza esto. ¿Por qué te lo digo esto? Porque obviamente muchos podrán recordar el famoso plan de seguridad del exalcalde de Nueva York, Giuliani, por ejemplo. Sí. O cualquier otro plan de seguridad de los que se hayan conocido. Salió Giuliani y el crimen volvió a las calles.
¿ya? Porque eran nada más medidas desde la óptica de la seguridad. Aquí es donde viene la sabiduría del presidente y de incorporar no solo estrategias que nos permitan sacar de la sociedad a estos homicidas, sino que además que nos garantice que cualquier homicidio que se cometa no va a quedar impune. No va a quedar impune. Y fíjate que incluso nosotros estamos también en los primeros 3 países del mundo. Inglaterra, cuando se comete un homicidio, ellos destinan en las primeras 94 horas un aproximado de 75 investigadores para poder resolver ese crimen en las primeras 24 horas. ¿Ya? Y conforme van pasando los días, la cantidad va disminuyendo, hasta que se quedan nada más los 2 investigadores que están asignados a ese caso. Solo para que tengas una idea, nosotros, cuando se comete un homicidio en este país, invertimos más de 125 investigadores que están en las primeras 72 horas, desde el minuto posterior. Por eso es que tú ves la efectividad. Exacto, y por que eso tiene. Los resultados son rápidos. Claro, pero por eso es importante conocer y conocer esas modalidades, esas experiencias de países de primer mundo y ajustarlas a nuestras necesidades. Nosotros teníamos que ponerla, nosotros teníamos que poner más, porque a nosotros como sociedad, conociendo de dónde venimos, es que no podemos perdonar un homicidio y tenemos que usar todo lo que tengamos para resolverlo en las primeras 24 horas. Interesante. Mire, ese punto no lo habíamos hablado y qué bien que pudo explicar a los salvadoreños, porque cualquiera puede pensar que cuando ocurre un homicidio en El Salvador, digamos, sí, destinas una cantidad de recursos y todo, pero no con la cantidad que usted acaba de mencionar, y eso obviamente también es el reflejo del compromiso del presidente, pero la efectividad y estos datos de impunidad, que es realmente envidiable. Me imagino yo que así lo ven muchísimos países. Miren, desde que se implementó el cerco de seguridad en San Marcos, los residentes dicen estar muy seguros con la presencia de policías y militares. Entre tanto, las autoridades continúan buscando ilícitos en las viviendas y negocios de la zona. Uno de nuestros equipos visitó el lugar y esto nos cuentan. En el pasado, transitar por la colonia 10 de octubre no era tan fácil como lo es ahora. Eso asegura don Víctor, un conductor de la Ruta 11 que hace su recorrido diariamente desde San Marcos hasta la comunidad Tutunichapa. Él también vive en la zona y dice que se siente mucho más tranquilo desde que se implementó el cerco de seguridad en su colonia. Más seguro porque podemos andar en las calles. Ya hoy sí ya me animo a trabajar en el transporte público. Pues más antes andaba trabajando en camiones, pero hoy ya me vine para el transporte público y andamos más seguros. En la misma colonia viven Irving y David. Ambos tienen menos de 30 años y dicen que desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder, han visto un cambio total en materia de seguridad. Antes uno no podía estar de cualquier lado por lo peligroso que era. Anteriormente igual uno no podía andar tantas horas de la noche porque ya le daba miedo a uno o le pasaba algo y no regresaba uno. O sea, hoy está más seguro todo, está mejorado. Hoy que está el presidente en el Bukele está mejorado todo. Y no solo los jóvenes han visto un cambio, también las autoridades de los centros escolares de la zona dicen que los padres de familia y estudiantes ya no tienen temor de caminar por la colonia. Nos sentimos con mayor seguridad, también la comunidad, pues porque uno anda más libre, los padres tienen libertad también de venir acá. Pues me parece excelente, nos sentimos más seguros, gracias a Dios todo ha cambiado. La colonia antes era terrible, pero gracias a Dios y al presidente todo ha cambiado. Y mientras los residentes de la colonia 10 de octubre viven en tranquilidad, la operatividad de las fuerzas del orden continúa. Esta vez impulsaron una serie de inspecciones en las residenciales aledañas con el objetivo de buscar ilícitos. Karen Méndez, Noticiero El Salvador.
Gracias, Karen. Bueno, ese es el sentir de los habitantes en la colonia 10 de octubre en San Marcos, con este cerco de seguridad, uno más instalado, por supuesto, en el país y que responde al componente o a la fase de extracción dentro del Plan Control Territorial. ¿Cuál es el balance que se puede hacer a esta hora de la noche, ministro, para los salvadoreños de este cerco? Bueno, desde la instalación, en la primera hora del día 28 de octubre, así que de domingo para lunes, en conjunto con el señor ministro de la Defensa, pues se montó este cerco de seguridad. En las primeras 24 horas ya habían algunos resultados que confirmaban esa información de inteligencia policial que al final, junto con el clamor, es lo que hace a nuestro presidente Nayib Bukele tomar la decisión y ordenarnos a nosotros como su gabinete de implementarlo. Luego de haber transitado estos primeros casi 5 días de la semana, tenemos 11 detenciones vinculadas a pandillas, es decir, entre homeboy y colaboradores. Y pues, como me preguntaste que a esta hora, entonces ya son 12, ya pues por el canal de la policía oficial, pues ya se va a informar de esta otra captura, que si bien es cierto se da en una zona geográfica diferente, pero es parte del entendimiento que nosotros tenemos de lo que era el programa San Marcos de la MS, que tenía presencia en otros distritos, llamémosle así ahora, y este pues es un objetivo de alto valor con el rango de palabrero que ya va también, de tal suerte que a este momento tenemos 12 capturas relacionadas a esta organización terrorista y son 21 capturas relacionadas a delincuentes comunes. Recuérdate que cuando se implementa este cerco, el Gabinete de Seguridad ampliado comienza a generar todas las coordinaciones necesarias, y es así como también por parte de la Fiscalía nos entregaron orden de captura de delincuentes comunes relacionados a delitos sexuales, entiéndase, agresión sexual, violación y otros relacionados también a temas de hurto, estafas, de tal suerte que este resultado de 34 con el que te estoy mencionando, básicamente es lo que tenemos a este momento. Es decir, 12 pandilleros más 1, corrigiendo, 12 pandilleros capturados más 1 que acaba de ser hace unos minutos, son 13 más 21, son 34 detenciones que ha aportado el cerco en la 10 de octubre y que comprende no solo el entorno cercano o la comunidad cercana a la 10 de octubre, sino también operaciones en otros municipios relacionadas a esa organización terrorista que estaba en ese sector. ¿Han encontrado dentro del cerco armas, droga, de pronto algún plan de estas estructuras de querer hacer o atentar contra alguien? Mira, tenemos armas, hay arma corta, hay evidencia también se ha decomisado droga. Acá dentro de algunas modalidades también incorporamos a nuestro equipo de K9, también el ejército incorporó a sus caninos en esto, que es parte de todo, y adicional a los 2.000 elementos de la Fuerza Armada más 500 de la policía, también incorporamos a 190 alumnos que están ya en sus últimos meses de preparación antes de ser policía, para que nos generaran todo un levantamiento de las 3 etapas de la 10 de octubre, de tal suerte que el trabajo que ellos realizaron nos permite tener los datos de más de 1.100 viviendas que hay entre las 3 etapas de la 10 de octubre, y eso además permite que todas esas
todos esos nombres, todas esas verificaciones casa por casa, como se hacen con nuestra herramienta ONI, en el momento que usted mete el nombre de alguien y esa persona tiene orden de captura, inmediatamente la plataforma le notifica para poder hacer, que ya nos pasó en la campanera con los alumnos de la academia que andaban, vamos a decirlo, identificando a las personas casa por casa, y en una de esas pues encontramos a un reclamado. Ahora, no sé si tú viste, pero en un retén policial normal en carretera, nuestros policías, como parte de todas estas estrategias que nos exige el presidente Nayib Bukele, es toda la innovación. Entonces ahora nosotros estamos llevando la información a la palma de la mano de nuestro pueblo. Imagínate que 3 personas que no parecían que tenían cuentas pendientes con nada, entre las 3 personas acumulaban 32 órdenes de captura por delitos de estafa. Casi que un promedio de 10 órdenes por cada. Vi las fotos, definitivamente no parecían. Sí. Esa es la importancia de incorporar herramientas tecnológicas precisamente para mejorar el nivel de impacto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos toda esa información de las 1.100 viviendas, ya sabemos a dónde hay una tienda, quién es la responsable de esa tienda, dónde hay una panadería, quién es el responsable de panadería, que al final es toda información que nos sirve para. Y si a eso tú le sumas que nosotros no solo estamos llegando y implementando un cerco de seguridad, sino que además generando una auditoría de las necesidades, ¿ya? Esa misma madrugada hablamos para que se hicieran unos trabajos ahí relacionados a una fuga de agua que vimos, un tema de alguna luminaria, y también en esta semana se incorporó el ministerio. Ahí están, de hecho, los 3 que estábamos hablando. Sí. Imagínate eso sin la tecnología y teniendo las órdenes en un escritorio en papel al estilo de la era del hielo, de los tiempos de la era del hielo. Esto no hubiese sido un trámite normal, dame tu licencia, ver documentos, pero haber introducido los datos de ellos a nuestra plataforma es lo que arroja esta sorprendente. Y así hemos andado, igual tenemos un plan para supervisar bares, discotecas a nivel nacional. Que también veo que han andado bien activo en eso. Y hemos identificado personas que son reclamadas, ¿ya? Que si no tuviésemos la tecnología, hubiera sido un chequeo normal sin ninguna cosa. Entonces eso es parte de, cuando tú me preguntabas fuera de cámara cómo se hace esto, pues obviamente es ese trabajo, poder pensar fuera de la caja, que siempre lo menciona el presidente, incorporar nuevas herramientas para precisamente tener resultados diferentes. No es arte de magia lo que estamos haciendo, ¿ya? Obviamente estamos claros y convencidos de esa mano de Dios que hemos tenido en todo este caminar, que sin duda ha valido la pena, pero no solo se trata de pedirle a Dios, ¿ya? Sino que también tenemos que caminar en consecuencia, y ese caminar en consecuencia, lo que Dios nos pide a nosotros es no perder la concentración. Lo que tenemos es maravilloso, ha transformado un país, le ha cambiado la realidad a millones de salvadoreños, le ha devuelto la seguridad, y no solo la seguridad física, la seguridad emocional, hermano, que pocas veces hablamos de eso, pero yo no quisiera pensar cómo un padre de familia antes cerraba su casa en una colonia, qué seguridad emocional tenía de que no llegaran estos asesinos seriales a sacar a su hija para violarla. No dormían en paz. ¿Ya? ¿Te imaginas todo lo que se ha... Pero claro. Yo creo que eso es lo más profundo del plan de seguridad del presidente. Creo que ese es el principal núcleo. Más allá de capturas, más allá de armas que de pronto puedas agarrar o confiscar, yo creo que lo más importante es la paz de los salvadoreños. Claro. Creo que esa es la esencia. Claro, por eso digo, pero es como
entender que esta es una obra de Dios que se materializó a través del presidente, de su gabinete, de los más de 50,000 héroes de nuestras fuerzas del orden, pero que también requiere ese compromiso y esa concentración y acción. Es decir, no solo es pedir, es hacer acciones que vayan en razón de lo que yo estoy pidiendo para lograr mantener esta comunión que tenemos entre pueblo, gobierno, Estado y la ayuda que tenemos de parte de nuestro Creador. Ministro, ¿cómo nos están viendo a nivel internacional? El plan Bukele, sin duda, el plan de seguridad del presidente Bukele, sin duda es un modelo de éxito a escala, no de Latinoamérica, no de Centroamérica, no de la región, sino a nivel mundial. Sí, bueno, tal vez antes de contestarte, Armando, y en línea con esa innovación, con esa hablando del bloque anterior, instrucción que recibimos, yo creo que antes lo que se presentaba en los noticieros era dónde estaban los pandilleros o la presencia de las pandillas. Esto que tú estás viendo, que los salvadoreños están viendo, es la presencia de nuestra policía en tiempo real, a nivel nacional. Así es como estamos desplegados a este momento, a este segundo, a nivel nacional, que incluso hasta la isla de Conchagua tiene presencia ahí de un elemento a pie. Ahí lo estamos viendo, de hecho. Es parte de toda esta transformación. Esto te permite a ti generar cambios con el auxilio de la tecnología que generen un mejor resultado en tiempo real. Ya. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, todos fuimos testigos de la visita oficial, primero la que recibió el presidente Bukele por parte del presidente Milei el día de la toma de posesión. Eso genera una instrucción a sus ministros de seguridad de trabajar de la mano. ¿Ya? Y luego a los días nos visita la ministra Patricia Bullrich acá a El Salvador y empezamos a generarle como gabinete de seguridad, a darle como un tour completo de qué es lo que habíamos hecho. De hecho, conversamos con ella acá. Sí, incluso creo que vino acá y después nos recibió el señor presidente. La cosa, y luego de esta visita oficial del presidente Nayib Bukele a Argentina, confirma toda esta plática entre dos amigos sinceros, entre países que no vamos a... Les hemos dado un libro abierto de todo lo que hemos hecho sin ningún tipo de maldad, muy diferente a lo que nosotros recibimos en los últimos 30 años, desde iniciativas de nuevos códigos, de crear la ley para que los menores fueran impunes, de suprimirnos la ley de policía, es decir, todo ese desastre, ¿ya? Y tenemos con Argentina ese diálogo franco. Y para nosotros, desde este pequeño país del continente americano, nos agrada ver cómo lo que nosotros hablamos con ellos de forma transparente se implementa en Argentina, y al implementarse en Argentina también genera resultados positivos, ¿ya? Muchos países de la región, entre ellos pues hemos recibido comitivas de la Asamblea de Brasil, ha venido el ministro de Justicia de Perú, hemos recibido también parlamentarios de Chile, invitamos a nuestros vecinos también, tanto Honduras, Guatemala, también pues en mi tránsito hacia el sur, pasé hablando con el ministro de Seguridad de Panamá también. Es decir, hay mucho interés en lo que El Salvador está haciendo. Como te decía al principio, creo que el poder del ejemplo es lo más fuerte que nosotros tenemos, ¿ya? Porque no estamos hablando por hablar ni haciendo comunicaciones por comunicar. Sino que es una realidad. Es que tenemos una realidad en este país, esa transformación. Pero como te digo, incluso recientemente hablábamos con la ministra de Interior y Policía
de República Dominicana, que también ha anunciado su interés de visitarnos en los primeros 3 meses del próximo año. Y es parte de... La ventaja acá, Armando, es que nosotros, el país que venga, o el gobierno de ese país que venga, pues nosotros les vamos a hablar de una forma transparente. No les vamos a dar una receta para que se sigan muriendo. ¿Ya? Tampoco pretendemos que copien lo de El Salvador y lo vayan a implementar. Cada país, lo dijo el presidente, tiene sus particularidades. ¿Ya? Pero conocer de primera mano algo que ha tenido resultados milagrosos, transformadores, creo que con un 20% que puedan replicar de lo que se ha hecho acá, van a haber cambios positivos en esos países. Y lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que han sido sumamente medulares es también tener un legislativo que respalde todas las iniciativas del presidente. Yo creo que es algo que a nivel mundial no se tiene, es decir, no hay ningún mandatario que puedan sus ciudadanos decirle, presidente, te damos mayoría calificada en el legislativo para que puedas hacer todo lo posible y salvaguardar la vida de cada ciudadano. Claro, y sobre todo por decisión popular. Exacto. Yo creo que la transformación más grande que nosotros hemos tenido como ciudadanos, ha sido haber saboreado esta nueva democracia, la verdadera democracia que nosotros estamos teniendo, porque ya no son fuerzas oscuras, ya no son treguas entre pandillas para mandar a los ciudadanos a votar por A o B partido, es una decisión popular. Yo ni siquiera quisiera pensar en la cara de estos globalistas cuando prácticamente las elecciones del 4 de febrero de este año eran un plebiscito o una consulta popular sobre el régimen, que los globalistas decían que es violador, dictador, no sé qué, que no sé cuánto. No sé a dónde quedaron cuando vieron los resultados. ¿Ya? Y todavía siguen insistiendo sobre algo que al salvadoreño, a nosotros, en esta verdadera democracia en la que vivimos, eso, lo que ellos digan, sinceramente nos tiene sin cuidado. Y a la mayoría de salvadoreños también. Porque estamos viviendo y teniendo la esperanza, por lo menos, de morirnos de viejo. Ya no morirnos porque a un asesino serial se le antojaba porque una niña o una joven no quiso acceder a sus pretensiones sexuales, o no digamos de un joven que se equivocó y no se bajó en la parada correcta y se fue a meter a... Es decir, venimos de un desastre, ¿ya? Y estamos viviendo sobre un país que realmente permite soñar, pero sobre todo nos permite aspirar a morirnos como nos debemos de morir, viejos. De viejitos. De viejitos. Ministro, gracias de verdad por acompañarnos, ya son las 9 de la noche con un minuto, gracias de verdad por dedicarnos parte de su agenda, de su día para poder hablar con nuestra audiencia, que yo sé que cada vez que usted viene aquí, ellos ponen muchísima atención porque sin duda el tema de seguridad nos importa a todos. Sí. No, gracias, Armando, siempre es un gusto pues acompañarte acá y como te digo, lo bueno se tiene que cuidar, se tiene que mantener y ese es el compromiso que nosotros tenemos como parte del gabinete del presidente Nayib Bukele, de seguir día con día erradicando a estos grupos terroristas y además también sacando de la sociedad a aquellos que no queremos que estén dentro de la sociedad. Estoy hablando de homicidas, estoy hablando de violadores, estoy hablando de rateros, estoy hablando de vendedores de droga. Bueno, me imagino que mañana también va a estar garantizada la seguridad en los Campos Santos. Claro, aprovecho, son más de 604 puntos que estamos en conjunto con el Ejército. Desde ahora empezó ese dispositivo y se va a mantener hasta el día domingo, que es parte de todo este trabajo que día con día de forma tesonera hacemos con el señor ministro de la Defensa y con nuestros hermanos de la Fuerza Armada.